Y todas las semanas Vivian Berciscas nos acerca al living de Vení Mañana, un tema para que dejen de hacer lo que están haciendo, se sienten a escuchar y presten atención porque son más que interesantes. Hoy es el tema balances de fin de año y depresión que nos llega de cerquita a casi todos, ¿no? Por esta necesidad de evaluar qué es lo que hicimos durante los 12 meses del año, qué es lo que dejamos de hacer. Para ello está con nosotros, para explicarnos, ampliarnos la información. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la depresión es un flagelo realmente porque es la segunda causa de incapacidad laboral en el mundo. O sea, que la gente tiene repercusiones bastante grandes en su modo de vida, en su salud, en sus vínculos, en todo. Y hay en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, unas 350 millones de personas que sufren depresión. Muchísimo, 350 millones. La prevalencia es del doble en mujeres, Evelyn, que en varones, el doble de las mujeres, un poco por cuestiones hormonales, otro poco por sexismo, pero básicamente es una patología que va en aumento por la complejidad creciente del mundo moderno. Evidentemente, cuanto más compleja es la realidad, más factores inciden para que las personas que no se pueden poner al día con un montón de cuestiones se vayan enfermando. ¿Hay niveles de depresión? Sí, por supuesto, y hay señales y pasan muchas veces desapercibidas, porque las personas, la mayoría de la gente piensa que es una falla en el carácter, digamos, insisten mucho en una cuestión de ponerle onda, ponerle actitud, ser voluntarioso, y hay que recordar que la depresión es una enfermedad, no es que la persona le guste estar así, ni mucho menos, no hay que tomárselo a la ligera, porque realmente también hay mucho suicidio. En el mundo hay 3.000 suicidios por día. Y además, si bien la prevalencia es mayor en cuanto al padecimiento de esta enfermedad en las mujeres, fíjate que el nivel de suicidio consumado en varones es 4 veces mayor que en las mujeres. O sea que las mujeres intentan más veces suicidarse, pero los varones lo logran. O sea, tienden más a suicidios que les quitan realmente la vida. Esto es bastante problemático para el entorno, que empieza a percibir que la persona realmente está desanimada, enlentecida, que ya no tiene ganas de hacer lo que antes le gustaba hacer, que va perdiendo motivación, que va perdiendo alegría, que se empieza a aislar, que tiene trastornos de sueño, o sea, puede ser que le cueste dormirse, que tenga muchas pesadillas, o bien que duerma más de lo conveniente, es decir, que tenga hipersomnia, necesidad de dormir más tiempo. Bueno, son varias pérdidas de memoria, pérdidas de concentración. Esto afecta necesariamente en la vida a todos y a las personas que las rodean también. Por eso hay que tener mucho cuidado de llevarlo a tiempo, porque se puede curar, en algunos casos se puede curar. Hay una serie de factores, es multicausal. No es una sola cosa. O sea, es genético, hay familias donde las depresiones son comunes en distintas generaciones, pero también le puede pasar que se deprima a alguien que no tiene antecedentes. O sea que le puede tocar a cualquiera. De hecho, la mayoría de las personas estamos expuestas en algún momento de la vida a sufrir algún tipo de depresión. Las depresiones pueden ser reactivas, o sea, como consecuencia de algo que le pasó a la persona, como alguna tragedia personal, enfermedad propia grave o de algún ser querido, la pérdida del trabajo, en fin, miles de razones. O puede ser endógena, que es la verdadera depresión patológica, que es cuando no hay una razón evidente para que la persona se deprima. Entonces, pero de todas maneras esa persona está con anedonia, es decir, perdió la capacidad de disfrutar, está apático, abúlico, o sea, no tiene ganas de hacer nada. Repetimos esto porque es lo más común, lo que se presenta, frecuentes ganas de llorar, tristeza, todo lo abruma, todo le resulta difícil, ¿no? Hasta tomar las decisiones más simples o hacer las cosas más tontas que estaba acostumbrado a hacer,
ya ahora le cuestan y mucho. Obviamente esto no hay que dejarlo pasar si uno lo observa y hay que tratar de inducirlo a que se haga ver, porque como con cualquier otra patología, esto visto por profesionales es mejor. ¿La depresión es consciente? Sí, claro, la persona la sufre muchísimo, realmente sí. Se da cuenta que no tiene ganas de hacer nada y empieza a tener recurrentemente pensamientos hasta suicidas. Así que, no, por cierto que sí lo es. Ahora, hay distintos tipos de depresiones. Hay depresiones en niños, en adolescentes, o sea, hay que estar muy atentos a esos comportamientos porque sobre todo en niños y en adolescentes pueden ser señales de enfermedades mentales más graves. O sea, comienzos de esquizofrenias o cuestiones así, pero también en los adolescentes puede llevar actitudes de rebeldías que los pongan en riesgo, es decir, que empiecen a consumir drogas. Entonces, bueno, el principal indicador es el aislamiento, la introversión, que no hablen mucho, que tengan un bajo rendimiento escolar. Hay que estar atento a todas esas cosas. Después hay depresiones que son comunes, por ejemplo, la depresión posparto, que la experimenta el 25% de las mujeres, pero solo un 7%, un 8% necesita ser medicada incluso. Es consecuencia de los bajones hormonales súbitos. Pensá que para subir los niveles de progesterona y estrógenos se tardan prácticamente 9 meses lentamente y después del parto bajan en cuestión de horas rápidamente y esto en algunas personas repercute mal, en algunas mujeres. A más a eso agregarle que cambia la vida completamente, que no tienen un buen sueño, que está interrumpido el sueño, que no pueden comer cuando tienen hambre, ni dormir cuando tienen ganas, así que tienen que enfrentar una responsabilidad que muchas veces la supera, pero en el caso de la depresión postparto tiene buen pronóstico porque simplemente con psicoterapia funciona, mejora y mucho. En general, casi todas las depresiones funcionan bien con psicoterapia, aunque muchas de ellas necesitan también medicación. Pero ¿qué hacemos con la medicación? Estabilizar el estado de ánimo del paciente para que pueda hablar de lo que le pasa. Mientras que, digamos, está muy mal, no tiene ganas de hablar. Así que muchas veces es necesario darle un antidepresivo. Recordemos que hay de muchos tipos, que esto solo lo puede recetar un psiquiatra porque conoce todas las variantes que hay y puede elegirlas acorde a la persona y a sus necesidades y a los efectos colaterales que le pueda dar, digamos, y no es cuestión de recetarle el antidepresivo más común o que un médico clínico en general conoce 4 o 5 y dentro de ese rango se maneja. No, vayan a un psiquiatra que conoce muchas más variantes y lo puede ayudar mejor. Ahora, entre paréntesis, ¿no? Y haciendo hincapié al tema inicial, ¿por qué fin de año genera el despierte de más depresiones? Bueno, a mí me gustaría dedicarle directamente un programa al tema del balance de fin de año y lo que puede significar para muchas personas. Yo creo que la depresión puede agarrarte en cualquier momento del año, más allá de que sea fin de año y las personas hagan como el balance y no les dé muy positivo de lo que vivieron. Me gustaría ese tema, digamos, desarrollarlo quizás, ¿por qué no?, en el próximo encuentro. Más que nada quiero referirme a depresiones que la gente pueda reconocer, ¿no? Por ejemplo, la depresión de la vejez. Y esto de la medicación necesariamente, sí o no. Bueno, como yo decía antes, muchas veces para estabilizar es necesaria, pero la psicoterapia tiene mejores resultados en la mayoría de los casos, porque si no, solamente estaríamos atendiendo al síntoma y no a la causa que la provoca, porque evidentemente algo le está pasando a esa persona que la hace ver el mundo de una manera gris y desesperanzadamente. Aunque, como dijimos, como hay también factores genéticos, puede que estas depresiones endógenas, que son el 50% de las depresiones, o sea, aquellas que no tienen ninguna razón, a las cuales uno las puede asociar, son personas que ya naturalmente tienen un ánimo deprimido. Pero después hay muchos pares que van asociados a la cuestión de la depresión. Por ejemplo, depresión y alcoholismo, depresión y trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un poquito diferentes, tienen un poco más de agitación en las personas, pesadillas, sudor en las manos, y son básicamente las fobias, digamos, los ataques de pánico, el TOC,
o sea, el trastorno Lindos obsesivo temas también para, compulsivo. Lindos temas también para tratar. De hecho, estuvieron posteados algunos mensajes de televidentes que pedían si podías justamente tratar acerca de los ataques de pánico y cuáles son sus variables y sus tratamientos respectivos. Totalmente. Sé que es muy variable y también muy diferente de acuerdo a la persona que le pueda llegar a pasar. Porque los hay y muchos, exactamente, muchos. Y muchos tipos de fobias, fobias sociales y fobias a algunas situaciones u objetos en particular. Esto le pasa a muchísima gente y los trastornos de pánico ni hablar. Tuvieron como un auge, digamos, hace una década específicamente, en los 90, pero hoy, sí, totalmente, pero hoy la depresión y la sensación de vacío y la falta de ilusión, de continuidad, y eso quizás tiene que ver un poco con lo que vivimos repetidamente los argentinos, que tenemos que vivir adaptándonos a cambios y a quién sabe qué que nos pueda ocurrir, pero bueno. Otras depresiones, depresión de la vejez, depresión de la menopausia, ¿no? Cuando se cierra el ciclo fértil de la mujer. Hay muchos tipos de depresiones y lo que quisiera rescatar antes de irnos hoy, aunque lo vamos a seguir desarrollando puntualmente, como el tema de la ansiedad y del estrés, que son cuadros que se confunden mucho, digamos, porque un cansancio... No es lo mismo el cansancio que el estrés, por ejemplo, porque el cansancio vos descansás y se te pasa. El estrés es algo más profundo, que si se cronifica, deriva necesariamente en una depresión. Así como si la depresión se cronifica, deriva necesariamente en problemas cardiológicos, en bajas del sistema inmune, que hace que te agarres cualquier cosa infecciosa que ande por ahí, porque te baja las defensas. Esto es una cuestión neuroquímica que falla. Bueno, o sea que es global. Nosotros no tenemos una línea divisoria entre la cabeza y el cuerpo. Es decir, todo es una cuestión holística, general, impacta. Y así como las mujeres en general tienen más tristeza, sentimientos de inutilidad, de culpa, el hombre las manifiesta como cuestiones de hostilidad, de irritabilidad, de enojo, porque a ellos les cuesta mucho más aceptar que están deprimidos. Por una cuestión de vulnerabilidad, creen que es una debilidad mostrarse así, que solamente le tienen que poner onda. Así que bueno, no se dejen estar porque nunca se cura solo, siempre necesita tratamiento. Muchas gracias, Vivian, como todas las semanas, acompañándonos en el living de Vení Mañana y la semana que viene ampliando este tema que comenzamos hoy, la depresión. Seguimos así en Vení Mañana.